Tengo una palabra que compartirles en esta mañana. Continuamos en la serie, pero quiero que vaya conmigo a la primera carta a los Tesalonicenses. En el capítulo 4, versos 9 al 12. Y vamos a tomar esta escritura como punto de partida para el tema que vamos a estar trabajando hoy. Y quiero que prestes atención una vez más porque Dios nos va a hablar. Y cuando Dios habla es bueno prestarle atención, porque la obediencia se basa en eso, en el oír para hacer. Y si yo no escucho bien, no presto atención, no puedo hacer, o hago mal, porque hago a medias como Saúl. Así que 1 Tesalonicenses 4, 9 al 12 dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Procurad tener tranquilidad, ocupando en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, penetra, Señor, oh Dios, lo profundo, el alma divide, Señor, discierne los pensamientos, Padre. Es tu palabra la que nos transforma, la que nos hace cambiar. Por eso te pedimos que sea voz tuya y no mía, tu conocimiento y no el mío. Ministrando a esta congregación, a este tu pueblo, Señor, que nos reunimos en este lugar porque necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos una palabra tuya que nos anime, que nos guíe, que nos haga crecer, Señor, oh Dios, y que cambie nuestra manera de actuar, nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Hoy nos sometemos a tu gracia, Señor, sabiendo, Padre, que tú has de hacer como has dicho, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy continuamos examinándonos a través de las Escrituras y a través de lo que hemos estado hablando, de lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana y con nuestra salvación. Recuerden que el tema de esta serie ha sido ¿qué tan segura es tu salvación? Y ha sido un examen interno de cada uno de nosotros a través de la primera carta del apóstol Juan, que nos lleva a analizar nuestra vida, la forma en que actuamos, la forma en que nos comportamos, lo que hacemos, qué cosas tenemos que añadir y qué cosas tenemos que quitar para acercarnos cada día más a esa imagen, a eso que Dios espera de nosotros. Hemos visto muchas características que el apóstol Juan ha estado expresando en esta carta, desde la primera que fue si tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, o sea, tenemos que ser luz, estar en luz y dar luz. Y también vimos cómo el pecado en nuestra vida, cuál es nuestra relación con el pecado, aborrecer el pecado, que disminuya la vida pecaminosa, que disminuya los errores, las cosas que podemos hacer que no le agradan a Dios. Hablamos de obedecer la palabra de Dios, obedecer sus mandamientos. Es parte de una vida cristiana, es parte de gente salva. También hablábamos de aborrecer al mundo, el sistema de valores, las cosas que están a nuestro alrededor. No aferrarnos a ellas, sino sabiendo que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Hablamos también de nuestra esperanza, de la venida del Señor. Que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Y entendimos que el Señor viene. ¿Cuántos creen eso? Y viene pronto. Hay manifestaciones donde quiera que podemos ver que nos dan señales de que ese momento está próximo a ocurrir. Y viene a buscar una iglesia que esté vestida correctamente, sin manchas y sin arrugas. Así que debemos procurar estar preparados para ese momento, para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, esa es la razón de ser del cristiano. Y esa es la razón de nuestra salvación, la vida eterna. Ahora,
La prueba que vamos a estar viendo hoy es muy trascendental. Porque hasta ahora son cosas que nos analizamos en nosotros mismos, en términos de práctica y en términos de creencia, pero ahora vamos a examinarnos nosotros en cuanto a los demás. Hoy nos vamos a examinar en nuestra relación con los demás. Es una marca que nos distingue, que nos da a conocer con los de afuera. Y el tema de hoy es: ¿amas a otros hermanos? Y estoy seguro que si lo pregunto de manera general, todo el mundo dice: sí, los amo. Sí, te amo en el amor del Señor. Recuerda que siempre les he dicho eso de esa expresión: te amo con el amor de Cristo. Porque parecería que con el amor propio está difícil. Hay que usar el prestado. Pero tenemos hoy que entender lo significativo que es que desarrollemos, que entendamos, que tengamos comprensión de lo importante que es la persona que se sienta cerca o al lado tuyo en tu vida y en tu salvación. Y que no hay opciones, tienes que amarlo, con sus virtudes y con sus defectos. Tienes que amarlo. Es una obligación. Por eso es que siempre enseñamos que el amor no es un sentimiento, no puedes esperar a sentirlo. No puede ser un sentimiento porque el amor se personifica en Dios, porque Dios dijo que Él es amor. Así que ya deja de ser un sentimiento para ser algo más grande que eso. Y hoy queremos que prestes atención a lo que el Señor nos va a hablar. Y me gusta lo específica de la pregunta, porque es si amas a otros hermanos. Y es específica porque así el apóstol Juan lo da a entender en su carta. No quiere decir que no tenga que ver con el amor a los de afuera, a los que no son hermanos, a los que no están en Cristo. No, lo que pasa es que si yo no amo al que está adentro, ¿cómo voy a decir que amo al que está afuera? Si no amo al que está cerca, ¿cómo puedo amar al que está lejos? Entonces, es interesante porque dentro de nuestra vida podemos pasar los años, las épocas, las sazones. Podemos estar envueltos en tantas cosas, venir a la iglesia, adorar al Señor, levantar nuestras manos, darle gloria a Dios, salir de la iglesia y no detenernos a pensar en nuestro hermano, en el que se sienta cerca, en el que se sienta atrás, en el que se sienta al frente, en el que se sienta al lado. Y la razón de ser de congregarnos es esa. Muchos dirán, y he escuchado, y a veces tienen sus razones para decirlo: yo voy a la iglesia a buscar a Dios, así que yo no me fijo en nadie, yo solo voy allí y esa es mi relación con Dios. ¿Sabes qué? Te voy a corregir un poquito, con mucho respeto, pero realmente tu relación con Dios es continua, diaria, cuando estás a solas o cuando estás en la iglesia. Pero cuando te congregas, tú vienes no solamente a ver lo que Dios es capaz de hacer en medio de la congregación, sino a ver a tus hermanos que se están congregando allí, que aportan a tu fe y a tu crecimiento. Y tienes que considerar el que está a tu lado, y tienes que considerar el que está al frente, y tienes que considerar el que está atrás. No para criticarlo o señalarlo, sino para saber que Dios también murió por él. Para eso se formó la congregación y eso es lo que la congregación nos da. ¿Por qué? Porque Dios nos adoptó en una familia. ¿Qué dice Juan? A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Pablo le escribe a los colosenses y les dice: si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Así que somos hijos del mismo Padre. ¿Cuántos aquí tienen hermanos en lo natural? La mayoría. Algunos son hijos únicos. Pero esta hermandad que nos une en Cristo debe ser igual o mayor a la natural. Digo igual para los que tienen una buena relación con sus hermanos y los aman.
Digo mayor para aquellos que a lo mejor tuvieron una relación conflictiva con ellos y están separados por X o Y razón y no entienden a lo mejor lo que el concepto de hermandad cristiana conlleva, igual que muchos que han tenido malas experiencias con sus padres, se les hace difícil comprender la relación paternal de Dios. Eso pasa, somos seres humanos. Y por eso es que tenemos que prestar atención a las herramientas que Dios nos está dando por medio de su palabra, para así nosotros poder seguir abonando a ese crecimiento y creciendo en Dios y en su amor. Pablo dice en esta carta que leímos que debimos haber aprendido a amarnos, porque ya Dios nos ha enseñado esto. Eso lo dice el verso 9 de lo que leímos. Lo dice de esta forma: acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dice, no tenéis necesidad que os escriba, pero como quiera les escribe. Es como decirle, ustedes no tienen necesidad que yo les predique esto, pero se lo voy a predicar. Por si acaso. ¿Quién sabe? Que algunos no lo han entendido. De que se espera de un cristiano que ame a otro cristiano. A mí me duele mucho las cosas que suceden en las redes sociales a veces. Cuando vemos cristianos enfrentándose a cristianos, golpeándose, dizque sacando cosas a la luz. Es triste porque no es la manera en que hemos aprendido a Cristo. No es la manera en que el Señor nos dio la instrucción. Si alguien tenía gente difíciles con quien trabajar, fue el Señor. Mire las cualidades de sus 12 apóstoles. Que uno terminó siendo el traidor, el que lo entregó, y aún hasta el final Él lo amó. Dice la Biblia que los amó hasta la muerte. Lo tuvo allí, le dio el pan, lavó sus pies. Y eran difíciles. Nosotros tenemos que aprender tanto. Porque muchas veces nuestra humanidad nos traiciona y nuestra cultura aún más. Y nuestras tradiciones ni se digan. Pero el Señor nos dio una vida nueva. La Biblia dice que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué es? Usted comprende lo que es ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Unas de manera instantánea para algunos, otras en el proceso y en el crecimiento, y para otras necesitamos ayuda. Pero tenemos que comprender que tenemos que ser una nueva criatura. Así que ese concepto de que yo soy así, Dios me creó así, Él me ama así, tenemos que sacarlo de nuestro pensamiento. Porque sí, Él te amó así, te recibió así, pero te quiere llevar a ser a la imagen de su Hijo. Él quiere que tú crezcas, que no permanezcas en esa condición. Porque si Él hubiese querido que tú permanecieras de la manera que eras, te hubiese dejado donde estabas. No te hubiera llamado, no te hubiera traído y no estuvieses aquí, escuchándome a mí. Pero si estás aquí, es porque Él te trajo. Y si Él te trajo, es porque quiere hacerte una mejor persona de la que eres. Así que no solamente esta iglesia de Tesalónica ya había sido enseñada en el amor los unos por los otros, sino que también lo hacían con los demás. Mira lo que dice el verso 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Y en la segunda parte le dice, pero, y cuando hay un pero hay que prestar atención, porque quiere decir que nos van a añadir algo a lo que ya estamos haciendo. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, ¿qué? Más y más.
Y esto habla de que el amor no se puede quedar estancado, tiene que crecer, tiene que abundar. Pero no solamente era ellos, el grupo de hermanos que estaban allí en la iglesia, sino que también comenzó a lo mejor en una pequeña congregación en Tesalónica, pero se regó por todas partes en Macedonia y llegaron a amarse todos los cristianos, y cuando se encontraban se ayudaban unos a otros, especialmente porque en la época en la que está escrita esta carta había mucha persecución, y muchas veces la única salvación para un cristiano era encontrarse a otro cristiano. No había forma, porque si se encontraba uno que no lo fuera, lo entregaban. Era difícil la vida en ese momento. Y quizás a lo mejor esas cosas que no suceden en nuestra época son las que a lo mejor no nos ayudan a amarnos de la manera en que nos tenemos que amar y a vernos de la manera en que nos tenemos que ver. Pero qué bueno sería poderlo hacer aún sin la persecución. Poderlo hacer aún sin el momento conflictivo o difícil. Poderlo hacer aún sin la tribulación. Poderlo hacer simplemente porque ya es parte de nuestra naturaleza, porque Dios lo derramó en nosotros. Poderlo hacer a pesar de las conductas de los otros, de los demás. Y Pablo anima a este pueblo a que abunden en esto más y más. Que no se limiten a amar. Que no se limiten en el momento de expresar amor. Que se amen con sinceridad. No con el amor de Cristo, con el tuyo. Mete el tuyo ahí también. Claro está, vino derramado por Dios. Es en Cristo, es por su Espíritu que lo podemos hacer. Todo proviene de Él, pero esa expresión tiene que salir de nosotros. Y en el verso 11 y 12 nos da unas instrucciones bien interesantes. Cómo mantener y permanecer en ese amor. Y en cierta forma, cómo debe ser nuestra conducta. Dice lo siguiente: procurad tener tranquilidad, ocupándoos en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Fíjense que dice ocupándose cada uno de sus negocios. ¿Qué usted cree que les quiere decir ahí? No metiéndose en la vida de otros. Ocúpate de lo tuyo. No quieras cambiarle la vida al del lado, al vecino, al hermano con quien Dios tiene un trato. A lo mejor todavía no está en el lugar que tú piensas que debería estar. Pero ¿sabes qué? No te toca. El Espíritu Santo que obró en ti también obrará en él. Ayúdalo, pero no señalándolo, ni criticándolo, ni metiéndote en sus asuntos, sino ocupándote de los tuyos con responsabilidad. Le vas a mostrar cómo se hace al hermano. ¡Wow! Interesante esto, ¿verdad? ¿Cómo son las relaciones? Si yo me ocupo en lo mío y hago las cosas correctamente y hago lo que me toca hacer a mí, el hermano que está al lado mío, que a lo mejor lleva menos tiempo que yo, a lo mejor lleva más, pero a lo mejor todavía no ha entendido cómo se hace la cosa, viéndome a mí, puede crecer, puede madurar y puede entender. ¿Por qué? Porque yo no me estoy metiendo en sus asuntos, yo me estoy ocupando de los míos. Y le dice, y trabajando. Trabajando con las manos, como le hemos enseñado. Y esto habla de que cada uno no debe ser carga para el otro innecesariamente. Tú no debes ser una carga innecesaria para tu hermano. Porque si tienes una capacidad de hacer, debes hacerla. Claro está. Hay momentos en que nos debemos ayudar y de eso se trata.
Pero esa ayuda debe de ser en las partes en lo que no hay opciones. Eso es lo único que puedes hacer, lo único que puedes obtener. Pero mientras tú puedes trabajar, debes hacerlo. Debemos ser responsables de hacer lo que cada uno le corresponde dentro de la obra o de la vida cotidiana, de la vida natural. Porque aquí está hablando de vida natural, de vida práctica, de lo día a día de nuestro diario vivir. De si hay compra o no hay compra en la casa, de que si me da para pagar la renta o no me da. Cosas que suceden en todas partes y de las cuales nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos. Porque algunos tienen más fuerzas y otros menos. A algunos les abunda y a otros no. Por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice en alguna ocasión que no es que él quiera que uno tenga poco, ni que para otros haya mucho, sino que el que tenga mucho le dé el que tenga poco para que todos tengan lo suficiente, lo necesario. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no estoy pendiente de mi hermano? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros aquí desea que todos tengan lo suficiente y lo necesario. Pero ¿cuántos realmente saben quién tiene necesidad dentro de la congregación? ¿Cuántos hemos ocupado en saberlo? Eso es amar al hermano. Porque el que ama se ocupa, no se preocupa, pero se ocupa. Hace lo que debe. Busca que todos estén bien. Así que con esta introducción vayamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, y veamos lo que él instruye con respecto a vida cristiana y salvación, y cómo expresa este asunto del amor por los hermanos. Y vamos a leer en el capítulo 3, del verso 10 al 24, y fíjense lo que dice esta carta. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Wow. Juan es bien categórico, ¿verdad? Y eso que es el apóstol del amor. Imagínense, si no nos amara. Pero dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En cierta forma, lo dijo bonito, porque pudo haber dicho es del diablo, pero dijo no es de Dios. Pero la introducción te está diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, Caín, ¿era hermano de Abel en Cristo o qué? Era un hermano natural. Así que nos está haciendo una comparación natural para llevarnos a la extensión en la que nos debemos amar. Así, a ese nivel. Claro está, estamos viendo dos hermanos disfuncionales, Caín y Abel. Dos hermanos que no actuaron como hermanos. Quizás en la conducta de Abel sí estaba el ser hermano y guarda de su hermano, pero en la conducta de Caín no estaba. Porque sus obras eran malas, como dice la Escritura. Pero al mismo nivel de amor en que se debe amar a un hermano natural, debo amar a mis hermanos en la fe. Con la misma entrega, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo de verlos. Y no ser como Caín, que estaba en competencia con su hermano, sin su hermano estar compitiendo con él. Queriendo ser mejor que el otro, y el otro ni cuenta se daba. El otro solo estaba haciendo lo que le tocaba. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Desde cuándo?
Que nos amemos unos a otros. Wow. Que nos amemos unos a otros. Desde el principio está ahí. Y en el verso 13 continúa y dice: hermanos míos, no extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. O sea, es una señal de nuestra salvación, de que pasamos de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Son textos que no hay que explicarlos. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y eso lo entendimos bien cuando estábamos hablando del mandamiento de no matarás, de que hay muchas formas de matar. Y el no amar a su hermano es parte de eso. El que odia a su hermano, porque el que no ama odia. No hay punto neutro. O dígame alguna neutralidad en eso. O lo amo o no lo amo. La neutralidad la ponemos nosotros, las áreas grises. Yo lo quiero, pero no lo amo. Sí, al ser humano le gustan las áreas grises, las áreas que no tienen, que no son frías ni calientes, las tibias. Pero ¿qué dice la Biblia que pasará con los tibios? Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, estabas dentro, pero te van a sacar fuera. Porque en Dios no hay áreas grises. O amas o odias, pero no hay punto intermedio. Es una o es la otra. Y eso es lo que Juan está mostrando aquí. Él no pone nada intermedio. Él dice, a lo mejor aprecias a tu hermano, pero llégalo a amar. Apreciar está bien, pero amar es mejor. Él pudo haber escrito eso, pero él no escribió eso. Él hace un contraste entre odio y amor, porque es lo que existe realmente. Diga, ouch, por lo menos. Me miran así como que... Respire, respire. Otra respiración, ahí estamos comprendiendo. Gloria a Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Wow, nada más de leerlo y leerlo y leerlo, se me revuelca a mí el interior y digo, wow, Señor. Porque no es decir te amo, ya se lo dije, ella sabe, él sabe que lo amo. No, es de hecho y es en verdad. Es ocuparte, es estar ahí, es desear su bienestar, es guiarlos, es estar pendiente de que no le falte el pan. Y comienza aquí, en nuestra pequeña congregación. Porque muchas veces queremos ganar el universo. Queremos ir a llevar vagones de alimento allá a los lugares pobres y todo eso que glorioso y bueno es. Pero ¿de qué me sirve si no me ocupo del que tengo cerca? Si solo soy parte que da algo, pero no estoy conectado con lo que estoy dando. No sé si me entiende, eso es como la filantropía. Sí, grandes sumas de dinero aquí, grandes sumas de dinero allá, y uno dice, wow, ¿viste todo el dinero que dio? Claro, para él es como dar $1. Pero no están conectados con la necesidad. No están ahí con el sufrimiento. No hay una conexión y Dios quiere que estemos ahí. No solo que suplimos. Hay muchos padres que son buenos supliendo.
llevando el alimento a la casa. Y no hay necesidad en la casa en términos de cosas materiales, de alimento. Pero no está presente con sus hijos. Y cuando los hijos crecen, hubiesen querido pasar un poco de hambre, pero tiempo con el papá. Porque ambas cosas son importantes. Y una sin la otra no funciona. Y hay cosas más importantes en la vida de relaciones que solo suplir, que solo dar, sino conectarte con esa necesidad. Eso es amar de hechos y en verdad. Wow. En esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. O sea, está diciendo, si sientes que algo te está molestando o que de alguna forma tu mente, tu corazón, tu conciencia te está diciendo, mira, lo estás haciendo mal, aún mayor que esa conciencia de ese corazón es Dios, que ve más allá. Y dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y usted podrá tomar esto como que, bueno, pues si el corazón no me dice nada, pues estoy bien. Eso no es lo que quiere decir ahí, tiene que llevarlo en el contexto. Está hablando que si no te reprende, si te reprende, mayor que eso es Dios. Y si no te reprende, como quiera, Dios está por encima de eso. Tienes que ver si realmente estás bien delante de Dios. Te lo diga el corazón o no te lo diga. Porque la Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que porque yo siento paz en algo, no significa que Dios esté metido en ese algo. A veces significa que te gusta lo que estás recibiendo tanto que te nubla el entendimiento. Y te hace sentir una paz ficticia. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no es igual a la que el mundo da. Porque la que el mundo da es pasajera, es ficticia y no perdura. Es momentánea y va de acuerdo a cómo me mueva el viento. Un día me siento bien, un día me siento mal. Y por eso después dice, es que yo me sentía tan tranquilo con la decisión que iba a tomar. Y fíjate, mira cómo resultó. Porque aunque te reprenda el corazón, o no te reprenda el corazón, tú debes hacer lo que tienes que hacer, cuando tienes que hacerlo. Porque Dios va por encima de los sentimientos. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, no porque lo siento en el corazón, no porque se siente o no se siente, porque me reprende o no me reprende, sino porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Punto. Aunque me sienta incómodo. Respira. Aunque no lo sienta. Porque recuerden que estamos siendo transformados. Venimos de una humanidad caída a recibir a Cristo, a recibir su Espíritu dentro de nosotros, pero todavía dentro de una humanidad caída. Con un bagaje que hemos hablado muchas veces, ese bulto que cargamos en la parte de atrás, que está llena de experiencias buenas y llena de experiencias malas, que todas formaron quien soy hoy. La influencia de mucha gente a lo largo de la vida. Y eso es lo que manifiestan los sentimientos. Por eso es que a los sentimientos los tenemos que sujetar a la obediencia. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que derribar todo argumento y toda actividad que se levanta contraria a Dios y llevar a todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Y eso no es una declaración que yo digo, yo llevo todos los pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. No, es una acción que yo tomo día a día.
que cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier cosa que me suba al corazón, que no vaya de acuerdo a lo que Dios está pidiendo que yo haga, yo lo llevo a la obediencia. Yo lo someto a la obediencia. El salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y se turban dentro de mí mis pensamientos? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Hay algo mayor que mis pensamientos, hay algo mayor que mis sentimientos. El Dios del cielo que tiene un plan perfecto para nosotros. Y el plan de Dios siempre será mejor que el mío. ¡Aleluya! Pero tenemos que escuchar la voz de Dios. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que esta escritura nos está haciendo una demanda alta y tiene que ver con el amor a los demás. Porque si yo fortalezco esas relaciones, mi relación con el Padre se fortalece. Yo no puedo fortalecer la relación hacia arriba si no fortalezco las relaciones hacia el lado. Es bien complicado fortalecer una relación con alguien que no veo si no puedo fortalecerla con alguien que veo. Porque el que no veo yo lo puedo poner a mi imagen, a mi conveniencia. Yo puedo hacer un Dios que acepte todos mis defectos. Yo puedo hacer un Dios que crea todo lo que yo quiero que crea, porque como no lo veo. Ahora, al hermano sí lo puedo engañar, pero tarde o temprano me va a descubrir, porque está ahí, me está viendo, está caminando conmigo. Van a haber momentos en que va a ver que yo me enojo, y cuando me enojo, me pongo negro. No estoy enojado ahora. Esa relación, cuando se fortalece hacia el lado, cuando yo puedo ir más allá de los defectos, ir más allá de las dificultades, ir más allá de las divisiones que van a surgir porque son necesarias, de las diferencias de opinión que podemos tener tú y yo. Cuando yo puedo ir por encima de eso, entonces yo me puedo acercar a Dios y decir: wow, Señor, escudriñame, oh Dios, y mira mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. Pero esa relación se fortalece con la relación de los demás. Así que no es algo fácil lo que nos está pidiendo esta prueba de fe que hace el apóstol Juan en esa primera carta. Pero esta debe ser la forma en que debemos vivir como cristianos. Debe ser algo natural en nosotros, pues dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ese amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu de Dios. Y la semana que viene vamos a estar hablando de ese Espíritu. Y es el cierre de esta serie, es el último mensaje de la serie. Y vamos a estar hablando de esa relación con el Espíritu Santo, pero ese amor ha sido derramado en nuestros corazones, ha sido puesto por el Espíritu Santo. Pero esa manifestación del Espíritu la vamos a tener conforme a esa relación que llevemos y crezcamos y nos forcemos y nos esforcemos en hacerlo. No que esperemos que caiga el rayo del cielo y sentimos y que nos aparezca un ángel. Tienes que amar al hermanito fulano que no te agrade. Tienes que amarlo. Y
Llegas al otro día, si el Señor me habló anoche que te tengo que amar. No, el Señor no te lo habló anoche, es lo que conocemos desde el principio. Está en toda la Escritura. Lo que pasa es que es fácil pasarlo por alto. Así que lo que está escrito, lo que ya fue dicho, no tienen por qué volvernos a repetir ni esperar una revelación del cielo a que caiga. Es como el llamado a evangelizar y a llevar la buena noticia a otros. Tienes que esperar un nombramiento para eso. Tienes que esperar que lo hagamos como congregación. Tienes que esperar que nos vayamos ahí en masa y hagamos un culto en el parque para hacerlo. Tienes que esperar a que digamos, vamos por todo el vecindario de 2 en 2 y visitando las casas. Tienes que esperar a todo eso. ¿Por qué? Si ya te fue dada la orden. Antes aquí decía siempre, el que tiene un mandato no tiene que esperar a un llamado o no necesita un llamado. Ya fue dado, ya fue dicho. ¿Por qué tenemos que esperar para amar a mi hermano? ¿Por qué tengo que esperar a sentirnos? Si ya Dios dice, hazlo. ¿Cuántos tienen empleo aquí? ¿Qué usted hace cuando el jefe le dice que haga algo? Espera a sentirlo. A ver si se le paran los pelos. Ahora sí. Sí, voy al archivo. Tengo que ir al archivo. ¿O qué hace? O le dicen, haz esto, y usted dice, sí, señor. ¿Algo más en que le pueda ayudar? ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con lo que Dios nos manda a hacer? Y a veces lo que nos manda a hacer el jefe es más difícil que lo que nos manda a hacer Dios. ¿Cuál es el temor? Porque si no lo hago pierdo el empleo. Pon una balanza el empleo y la salvación, a ver cuál pesa más. Porque si no haces lo que Dios te está diciendo. Respire. Deje que eso entre adentro, que se aloje. Pero es la realidad, esto es lo que tenemos que vivir como cristianos. ¿Usted sabe por qué el mundo nos critica tanto? No por lo que dice Juan en la carta, que dice el mundo nos odia. No. Que tiene que ver el contexto en donde estaban ellos y el contexto donde estamos nosotros. Y usted tiene que ver por qué el mundo los odiaba a ellos y por qué el mundo nos odia a nosotros. No nos odian por lo mismo. No es lo que las estadísticas y las encuestas dicen. En aquel tiempo era una persecución total contra Jesucristo, contra la cruz, porque Él estaba derribando todos los movimientos religiosos de la época. Y la manera de vivir de ellos era totalmente diferente a la manera de vivir de todos. Ellos les gustaba el nicolaísmo, o sea, el estar uno arriba y los demás abajo, la jerarquía. Les gustaba tener las primeras posiciones, y el Evangelio de Jesucristo vino a igualar a unos con otros, a traer una justicia diferente. Y por esas razones del Evangelio eran odiados. Pero ¿saben por qué el mundo nos odia hoy? Porque dicen que en la iglesia hay muchos hipócritas. Y claro, hipócritas hay donde quiera. Eso, usted sale afuera, camina, los tienen el trabajo y siguen yendo al trabajo. Yo puedo tomar todos esos argumentos y todo lo que se pueda decir. Pero cuando yo oigo una crítica o oigo a alguien que dice algo, yo tiendo a examinarme conforme a lo que se me está diciendo. Y a ver si hay algún grado de razón en lo que se me dice. Porque yo no puedo batear las cosas así porque sí, sin analizarlas primero. Y cuando logro ver lo que quisieron decir o lo que su sentimiento expresa, es que ellos esperan que la iglesia se muestre de manera diferente. Se muestre conforme a los valores y a lo que se predica.
Que cuando hablemos de amor sea en la forma en que la Biblia lo establece, no necesariamente permisivo y no necesariamente tolerante, pero es el amor bíblico. Y cuando uno se mantiene firme en ese amor bíblico, uno va a ver que todo el mundo lo comienza a respetar, porque lo que dice es lo que hace, y eso es lo que la gente hoy en día está esperando. Por eso es que Romanos en el capítulo 8 dice que aún la naturaleza gime y aún con dolores de parto por ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se van a manifestar los hijos de Dios? Expresando y mostrando a Dios en todo lo que hacen. ¿Sí? ¿Y cómo comienza? Amándonos. Que aunque el hermano esté haciendo las cosas mal, yo se lo voy a decir, yo se lo voy a avisar, pero a él no voy a estar detrás de él hablando de él, no voy a estar murmurando, y voy a procurar que mi hermano crezca, porque si me lo gano, bien he hecho, y si al final se pierde, por lo menos lo intenté, porque lo amé hasta la muerte. ¿O no fue lo que Jesús hizo por Judas? ¿No fue lo que hizo? Hasta el final todavía le dice: Judas, veías lo que tienes que hacer. Él pudo haberse arrepentido ahí, darse cuenta que el Señor lo supo. Él pudo haber dicho: wow, ya él lo sabe. Se perdió porque quiso, no porque el Señor no lo amó. Y yo tengo que estar ahí con mi hermano. Y voy a ver sus fallas. Y voy a ver sus debilidades. Y voy a ver sus momentos de gloria, pero también voy a ver sus momentos de fracaso. Pero en todo voy a estar ahí amándolo. No lo voy a abandonar. No lo voy a dejar solo. Porque así como Dios no espera que yo sea perfecto hoy, sino que hoy lo sea más que ayer, así mismo lo espera de Él. Y quizás no ha llegado a la perfección, o quizás tardará más que yo, o yo tardaré más que Él. Pero una cosa me he dado cuenta en estas escrituras, que yo lo necesito a Él, tanto como Él me necesita a mí. Y que sin Él el Evangelio no tuviera sentido. ¿Se ha dado cuenta de eso? Sin su hermano el Evangelio no tuviera sentido. Mira cómo dice Juan en el capítulo 2, en esta primera carta, versos 9 al 11. El que dice que está en luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ciego, guías de ciego. Y está hablando de hermanos. Y está hablando de hermanos en la fe. Y está hablando de odio. De hermanos en la fe. Pablo dice: ¿quién sufre? Yo no sufro. ¿A quién le duele y a mí no me duele? Tenemos que crear conciencia de hermandad. Necesitamos amarnos más. No puede haber una contienda que dure más de un pequeño momento. No puede haber rencor que nos separe, porque no solo nos separa unos de otros, sino que nos separa de Dios. Pues en esa primera carta, capítulo 4, verso 20, dice: si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto?
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así que esas contiendas que mantenemos por meses, por semanas, por años, que nos pasamos por el lado y no nos podemos saludar, que no nos queremos encontrar en la tienda porque nos causa incomodidad si lo encontramos fuera del foro de iglesia, que por lo menos aquí entre muchos se cubren. Estoy hablando verdad. No estoy hablando nada ajeno, estoy hablando de lo que he visto. Y lo he visto aquí, no estoy diciendo lo que he visto en otra iglesia. Lo he visto aquí. Así no se vive la vida cristiana. Así no se vive como salvos. Así no se vive como hermanos. Sí vamos a tener conflictos, claro que sí los vamos a tener. Desacuerdos, muchísimos. Pero ninguno es más importante que la relación. Ninguno es más importante que la relación. Porque en la relación hay salvación. Y si yo sostengo la relación por encima de las diferencias, estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Amando a mi hermano hasta el final. Y hay algo que yo había mencionado una vez aquí, cuando se habla tanto del calentamiento global y todo eso, y no me preocupa tanto como el enfriamiento global. Me preocupa más el enfriamiento global que el calentamiento global. ¿Usted sabe por qué? Porque uno, hablando del calentamiento global, es señal de redención. El Señor dijo que iba a pasar y que cuando viera estas cosas, erguíos y alzad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así que todo esto que está aconteciendo en la naturaleza es parte del cumplimiento de ese momento en que nos reuniremos con nuestro Señor. Así que no me preocupa tanto eso. Pero el enfriamiento, ese sí me preocupa. Porque ese es señal de condenación. Mateo 24, 10 al 13 dice lo siguiente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es preocupante. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo ahí en Mateo 24? Está diciendo que por causa del tropiezo, y la palabra tropiezo ahí es escándalo, y esa palabra significa ofensas. Por causa de las ofensas, de esos pequeños momentos en que tuvimos una dificultad y un roce, unos a otros se entregarán. Unos a otros comenzarán a traicionarse. Y esa ofensa se va a convertir en odio. Y van a comenzar a hacerse maldades unos a otros. Y por causa de esas maldades y esas maldades que se aumentan, el amor se va a enfriar. Y el Señor no está hablando del mundo. Está hablando a la iglesia. Porque los únicos que se podían entregar eran cristianos a cristianos. Porque a los que estaban buscando eran a los cristianos. Y yo no quiero ver ese escenario en medio nuestro. Yo no quiero ver que las pequeñas ofensas de un momento se conviertan en raíces de amargura mañana. Se conviertan en separaciones, en disensiones, en discusiones, en pleitos. En pequeñas tribus dentro de la congregación. Porque eso no es lo que el Señor quiere y eso no es lo que el Señor está hablando para esta casa.
Viene un momento hermoso para la casa. Llegarán jóvenes, juveniles, niños, gente con necesidades. Y tiene que haber un pueblo preparado, sanado, listo para recibirlos. Para mostrarles el camino, para enseñarles la manera de vivir, para guiarlos a crecer y a ser mejores. No entregándonos unos a otros. Si defectos tenemos todos. Por eso el Señor dice, ¿por qué quieres quitarle la paja al ojo del vecino si no miras la viga que tienes en el tuyo? La Biblia está llena de enseñanzas de relaciones, donde nos está diciendo, trabaja tus negocios, mantente en tu lugar, haz lo que tienes que hacer contigo, mejora, crece, madura, echa a un lado las contiendas. Y termina diciendo, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿El que persevere en qué? Siga el contexto. El amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin. ¿El que persevere en qué? En amar. Por encima de las dificultades y de las ofensas. Por encima de los tropiezos que son necesarios. Que nos ayudan a crecer, a darnos cuenta dónde estamos fallando. Recuerden que una vez yo les hablaba de ofensas aquí. Y les decía, si yo me siento ofendido, yo tengo un problema dentro de mí de orgullo. Porque normalmente el que me ofende está tocando un botón que se llama orgullo dentro de mí. Y yo tengo ese botón ahí. Así que tenemos que ser inofendibles, perdonando la ofensa antes de que se haga, para así bloquear y no darle lugar al diablo. Pero son cosas que se han hablado aquí. De muchas maneras, en muchas ocasiones. Y a muchos los he visto crecer en ello. Y los felicito. Pero hay muchos que todavía les falta entender que lo que se predica desde este altar es para ser aplicado, no solamente escuchado. Y de verdad he tratado de darles el ejemplo conmigo mismo. Porque tuve que cambiar muchas cosas en mi vida. En mi forma de ser, en mi temperamento, en mi forma de responder, mi forma de hablar. Y no lo he hecho porque soy el pastor. Lo he hecho porque los amo. Y eso va por encima de cualquier función o posición. Porque deseo también esa salvación como la desea usted. Porque la quiero alcanzar. Voy a hacer lo que me toque hacer. Y esa misma disposición la tenemos que tener todos. Ya voy terminando. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y el verso 35, escuche bien lo que dice. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¡Ah! ¡Qué identificación más gloriosa! Le dice, un nuevo mandamiento los doy. Recuerden que hablábamos de los 10 mandamientos hace poco. Que yo les decía que eran 10, pero después los resumí en 2 y después terminó en 1. Este es el 1. Un nuevo mandamiento les doy. Y cuando usted lee lo que está escrito, usted dice, bueno, no es nuevo porque siempre me han dicho que ame al Señor con toda mi fuerza, con toda mi vida, y a mi prójimo como a mí mismo. Y él dice, no, es nuevo. Usted dirá, ¿y dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo de este mandamiento? Porque realmente ya ellos sabían que tenían que amarse.
Es más, Juan dice que esto es lo que nos han dicho desde el principio, que no sabemos dónde está lo nuevo de este mandamiento. ¿Sabe dónde está lo nuevo? En que antes solo estaba escrito. Lo habían leído, a lo mejor lo habían entendido, pero ahora les está siendo demostrado. Ahora Jesús les está diciendo, no solamente como habías entendido que te amaras, sino como yo les he demostrado que se amen. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Un estándar más alto. Porque está diciendo que tengo que dar mi vida por ti, a pesar de ti. Porque dio su vida por mí, a pesar de ti. Aún sabiendo que en momentos dados yo lo iba a traicionar. Y yo siempre digo, yo no sé qué yo hubiera hecho en el tiempo bíblico si hubiese negado a Jesús como Pedro, o lo hubiese entregado como Judas. Gracias a Dios que no me tocó vivirlo ni tomar esa decisión a mí. Que la única decisión que yo tuve que tomar ahora es de recibirlo como mi Salvador y vivir para Él. Porque si me hubiera tocado la decisión de mantenerme allí y no negarlo o entregarlo por un dinero que a lo mejor lo necesitaba, a lo mejor lo hubiera hecho, a lo mejor lo hubiera fallado de la misma manera. Pero a pesar de eso, Él fue a la cruz y murió por mí. Él mostró un amor que iba por encima de lo que estaba viendo. Él mostró un amor que va más allá de mi personalidad, de mi temperamento, de mis momentos buenos y de mis momentos malos. Por eso Dios dice, con amor eterno te he amado. Por eso nunca detuve para ti mis misericordias. Las extendí. Ese es el perfecto amor que echa fuera todo temor. Usted sabe cuál temor echa fuera, el temor de saber que soy tan imperfecto que a lo mejor mañana tropiece, que a lo mejor mañana falle, pero aún así Él no me va a dejar de amar. Y me va a volver a recibir. Eso echa fuera todo temor. La verdad de que Él está conmigo todos los días hasta el fin. Porque Él fue a la cruz y murió por mí, a pesar de mí. Así que Él puso un estándar, porque uno de los problemas grandes de la humanidad es poder comprender el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, porque primero no sabemos amarnos nosotros mismos. Y como no sabemos amarnos nosotros mismos, Él tenía que ponernos otro ejemplo. Él tenía que ponerse Él como ejemplo. Porque no nos cuidamos como debe ser, no nos alimentamos como debe ser, no reposamos como debe de ser. Y si ese es mi referente para amar, no voy a amar al máximo. Pero si mi referente es Él, que a pesar de mis defectos decidió ir a la cruz, que lo que estaba viendo allí en Getsemaní decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No sé lo que Él estaba viendo, porque la Escritura no nos dice que le causó la angustia, pero dice que estaba angustiado, afligido, que su sudor era como gotas de sangre. Y allí estaba Él en el Getsemaní orando, diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estás dispuesto hoy a que se haga su voluntad?
Comencemos con una cosa. Ama a tu hermano. Ponte de pie.